Hola, muy buenas. El día de hoy vamos a hablar de la pancreaticoduodenectomía, o también conocida también como técnica Whipple, por parte de la materia clínica quirúrgica impartida por el doctor Guillermo Osvaldo Ramos Gallardo. Me presento, mi nombre es Jerónimo Jesús Ramos Perales, estudiante de la carrera médico cirujano y partero en el Centro Universitario de la Costa, cursando quinto semestre. Primero vamos a establecer que vamos a ver primero qué es la técnica Whipple, con qué finalidad se utiliza, contraindicaciones y equipamiento necesario, preparación perioperatoria, complicaciones e indicaciones necesarias, como tanto las complicaciones, técnicas paso a paso, diferentes tipos de técnicas establecidas y pilares del éxito quirúrgico. Y por último, un artículo que vamos mencionando de los nuevos avances o las ahorita te los vamos mostrando los nuevos artículos que vamos mencionando, ¿no? La técnica Whipple es una intervención quirúrgica muy compleja, siendo que esta requiere como tal la disección del conducto biliar distal, tanto de la vesícula biliar también, como la porción C del duodeno y parte de la cabeza del páncreas. Aquí podemos establecer el duodeno, la cabeza del páncreas, la vesícula biliar y el estómago distal y el conducto biliar distal, en el que pues se tienen que remover las porciones para poder pegarlas y poder establecer pues unos nuevos ductos para el buen funcionamiento y eliminación del cáncer. Esta técnica fue realizada por primera vez por Walter Kuschek en 1909 en Alemania y que posteriormente fue actualizada y mejorada por el estadounidense Allen Whipple en 1935, en el que hoy en día ya tenemos una técnica que es mínimamente invasiva con o sin asistencia robótica, que en su momento pues no se tenía certeza. Walter Couch en 1909 fue el primero en realizar el procedimiento de una pancreatectomía exitosa, y el Allen Whipple fue el que la perfeccionó para su funcionalidad actual. Lamentablemente, este procedimiento tiene una alta mortalidad y requiere de una elección muy detallada de los pacientes que puedan someterse a esta técnica, dado que las muertes son muy frecuentes en este tipo de procedimientos. ¿Con qué finalidad se utiliza? Bueno, pues tenemos diferentes escenarios en el que se puede utilizar. Primero, por tumores que afectan a la cabeza del páncreas o un proceso cianoso que incluyen el adenocarcinoma ductal pancreático, los tumores neuroendocrinos pancreáticos, tumores gastromal papilares intraductales, cáncer periapular, adenocarcinoma de la ampolla de Vater, adenocarcinoma duodenal u otros, como la pancreatitis crónica y traumatismos pancreáticos graves que requieran para la disección completa de la cabeza del páncreas o la cola al cuerpo del páncreas, junto con el duodeno y la vesícula biliar y el conducto biliar distal. Las contraindicaciones son de que no se puede realizar en personas que tengan un alto riesgo de tener complicaciones como hemorragias y enfermedades irreversibles, tanto como las enfermedades metastásicas, en general pues cáncer metastásico, dado que no se puede realizar nada por estos pacientes y se requerirá más bien un tratamiento pues atendiendo a los síntomas que se vayan presentando conforme a la enfermedad. Ahora hablando del equipamiento necesario, pues los instrumentos para comenzar con eso es una laparoscopía diagnóstica para poder ver el daño que se pueda generar, el daño ya generado, y una biopsia para poder estadificar el nivel del cáncer. Un retracto autoestático, un juego de instrumentos para la parotomía, clips quirúrgicos, materiales de sutura, incluyendo suturas monofilamentosas finas para posibles lesiones vasculares que se puedan realizar, y bisturí, electrocausterización, grapadoras intestinales, drenajes quirúrgicos, un dispositivo de sellado de vasos, instrumentos quirúrgicos vasculares si se requiere reconstrucción vascular, y una ecografía intraoperatoria. La preparación de una técnica de Whipple primero se comienza con la confirmación de la resecabilidad
de la anatomía vascular por la revisión exhaustiva de estudios de imagen. ¿Qué quiere decir con eso? Dada la anatomía que se encuentra relacionada con la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior, pues se tiene que tener cuidado para poder establecer si se puede el paciente realizar un resecamiento de la arteria para evitar una hemorragia masiva. Haber realizado una tomografía computarizada trifásica con cortes finos o una resonancia magnética con contraste. La corrección de una hiperbilirrubinemia en pacientes con obstrucción biliar, en el que se tiene que generar niveles normales de bilirrubina, ya sea ya provocada por una obstrucción generada por el mismo cáncer que se haya generado en el páncreas. Una discusión detallada con el paciente de los riesgos y los beneficios de los procedimientos, estableciendo bien todas las posibles complicaciones que se le puedan ir generando al paciente post y durante la operación, en el que la muerte pues es una gran complicación, aunque se busca actualmente minimizar las posibilidades de que eso ocurra. Preparación anestésica, obviamente, y una optimización de la nutrición preoperatoria mediante suplementación enteral o parenteral para poder nutrir al paciente post cirugía y pues evitar malnutriciones. Tenemos en la perioperatoria, preparación perioperatoria, tenemos que administrar una profilaxis antibiótica dentro de los 30 minutos posteriores a la incisión cutánea y una profilaxis de la trombosis venosa profunda, así como garantizar la normotermia y la euglucemia. Las complicaciones que se tienen que mencionar es de que se puede generar un retraso en el vaciamiento gástrico, una fístula pancreática en su mayoría del grupo A y del B y C por lo general, que requieren una nutrición prolongada. Ahí entra pues la nutrición parenteral o enteral que se pueda realizar. Un pseudoaneurisma de la arteria visceral o una insuficiencia exócrina o endócrina, así como fugas biliares y estenosis biliares en el hígado, en el hepatoyuyonectomía, pues. La técnica se puede dividir en 3 fases, en el que primero tenemos la movilización y la exploración, en el que se le realizará una laparoscopía de estadificación con el objetivo vital de descartar enfermedades que puedan ser metastásicas, aquí descartando a los pacientes que tengan ya complicaciones severas de la enfermedad, y a pesar de realizar la cirugía, que es muy invasiva, no generar los beneficios que se buscan y además aumentar las posibilidades de las complicaciones durante y post cirugía. Luego tenemos el paso 2, que es la maniobra de Kocher, que es la movilización del duodeno y del páncreas desde el retroperitoneo para identificar la ubicación de las separaciones y adhesiones hasta identificar el origen de la vena renal izquierda y la vena cava inferior, para confirmar la palpación de relación del tumor y la arteria mesentérica superior y evitar posibles daños en la arteria mesentérica superior y evitar hemorragias. En la segunda fase, que es la destrucción y transección, en la que ya se genera el proceso de la técnica Whipple, en el que primero se genera una disección del ligamento hepatoduodenal, en el que se hace un corte de la porción hepática y del duodeno para poder separar lo que vendrían siendo la porción de forma de C, y el estómago como de la porción hepática. Luego tenemos la 2, que es el túnel retropancreático, que es el paso crítico en el que se hace la separación cuidadosa de la vena mesentérica superior del cuello pancreático posterior para liberar la glándula. Y ahora sí, pues evitar pues la hemorragia mediante la separación y evitar pues una posible hemorragia. En el paso 3 se hace la división gastroduodenal, en el que se hace una disección de 10 a 15 centímetros, que se muestran aquí en la imagen, de forma distal al ligamento de Trix, y una transección del estómago distal con grapadora lineal.
en el que pues se hace pues como tal un pegamiento, que ahorita una adherencia, mejor comentar, una adherencia entre la porción del estómago y la porción final del duodeno, que se le va a quitar, dejando pues nada más la porción libre que se le vaya a quitar, ya sea el cuerpo o la cabeza del páncreas. Y la cuarta es la transección pancreática, que es una división del cuello del páncreas y una disección del proceso uncinoso de la vena mesentérica superior y la arteria mesentérica, en el que se hace un envío también adicional de imágenes o biopsia por congelación. Luego tenemos la reconstrucción, en el que ya se hace la técnica de sutura para generar conexiones anatómicas, que las importantes es la pancreatiyoinestectomía, la conexión hepatoyeyunostomía y la conexión gastroyeyunectomía, quedando pues como tal que el yuyeno queda adherido pues directamente a la porción que se le vaya a dejar del hígado y la porción del páncreas, en el que como se hace un corte en el páncreas y también en el hígado como tal, y se quita también la vesícula biliar, puede haber una complicación en cuanto a la insuficiencia de generación de bilis y hormonas exógenas y endógenas que pueda generar el páncreas por su porción quitada. Pero pues para que sea un poquito más didáctico, voy a mostrar un video en el que se mostrará pues lo que se puede observar, que en mi parecer es un muy buen video que explica todo este proceso de manera gráfica y entendible. The pancreas is an organ that resides deep in the abdomen. It rests against the backbone in front of two major blood vessels called the aorta and the inferior vena cava. It is also covered by the stomach and the liver. The pancreas is divided into three anatomical portions: the head, body, and tail. The head of the pancreas is surrounded by the duodenum, the part of the intestine that connects the stomach to the small bowel. The tail of the pancreas resides in the hilum of the spleen. The pancreas has two very important functions. Most of the gland is involved in producing the digestive enzymes that are collected in the main pancreatic duct and then emptied into the duodenum. These enzymes are involved in the digestion of fats, sugars, and proteins. There are also small microscopic groups of cells dispersed throughout the pancreas called the islets of Langerhans. These small groups of cells produce a variety of hormones, including insulin, that are released directly into the blood and help regulate a variety of different functions, the most important of which is keeping the blood sugar, or glucose, in a normal range. Glucose is the main source of energy for the body. A variety of benign and malignant tumors can arise in the pancreas, often in the head of the gland. Tumors in this area present a particular problem because the head of the pancreas is at an important crossroads where the pancreatic duct empties its digestive enzymes into the duodenum, and the bile duct delivers bile from the liver and gallbladder. If a malignant tumor, such as a pancreatic cancer, arises in the head of the pancreas, it will often block both the pancreatic duct and bile duct, resulting in the patient turning yellow or becoming jaundiced. When the bile duct is obstructed by a tumor, bilirubin, a yellow substance produced in the liver, is no longer able to empty into the duodenum and be excreted, and backs up in the blood, and the patient turns yellow. This is often first noticed in the whites of the patient's eyes. Yellow jaundice is often the first clue that the patient has a pancreatic tumor. Weight loss and abdominal pain may also be symptoms of a pancreatic tumor. When these symptoms are present, the physician will order a CAT scan to look for a tumor or other important signs, such as a dilated bile duct in the liver or a dilated pancreatic duct, both of which can be caused by tumor obstructing the ducts. If cancer is diagnosed, the physician will use the CAT scan and possibly a variety of other tests to stage the cancer and determine whether the tumor has spread beyond the pancreas. If it has not, the cancer is considered resectable, and the patient is a candidate for an operation called the Whipple operation or a pancreaticoduodenectomy. The Whipple procedure or pancreaticoduodenectomy is a major operation that often takes between 5 and 6 hours. The patient is admitted to the hospital, prepared for surgery, and then put to sleep with general anesthesia. After the patient's abdomen is prepped with an antiseptic and draped appropriately, generally the operation is performed through a midline incision. Under certain circumstances, the operation can also now be done laparoscopically through 4 or 5 small incisions. However, most operations are still done through an open incision.
Once the incision is made, the surgeon carefully explores the abdomen to confirm that the tumor has not spread beyond the pancreas and its surrounding area and therefore can still be surgically removed. Because the head of the pancreas is located so deep within the abdomen, many structures have to be divided before the tumor can be removed. The gallbladder is mobilized and the bile duct leading to the duodenum is divided. Next, the duodenum is divided to preserve the entire stomach as well as the pylorus valve and the first portion of the duodenum. This is referred to a pylorus preserving Whipple procedure. In some cases, a surgeon may perform a classic Whipple procedure where a portion of the stomach is also removed. The neck of the pancreas is divided, being certain that no tumor is left behind in the neck or body of the gland. One of the most important steps in this operation involves removing the pancreas and tumor from two important vessels that supply blood to the intestines and return it to the liver. These are called the superior mesenteric artery and the superior mesenteric and portal veins. Occasionally, if these structures are involved with tumor, portions of these important veins are also removed. This dissection is quite complicated and prolongs the operation. The proximal small bowel, called the jejunum, is divided, allowing the entire specimen to be mobilized and removed from the body. Once the specimen, consisting of the pancreas containing the tumor and the surrounding tissues, is removed, the reconstruction is then carried out in a stepwise fashion. Generally, the remaining pancreas is reconnected or anastomosed to the proximal small bowel in an end-to-side fashion. Next, several inches beyond the first anastomosis, the bile duct is reconnected to the jejunum. Finally, downstream from the bile duct anastomosis, either the duodenum or stomach is reattached to the jejunum depending upon whether a pylorus preserving or a classic Whipple has been performed. So, in summary, a Whipple operation or pancreaticoduodenectomy removes a portion of the pancreas containing the tumor, the gallbladder and distal bile duct, and most of the duodenum, along with a section of small bowel or jejunum. The reconstruction includes anastomosing or reattaching the pancreas, the bile duct, and duodenum or stomach to the small bowel or jejunum. Patients undergoing this extensive operation are often placed in an intensive care unit for observation for the first 24 hours after surgery. The next day following surgery, the patient is gotten out of bed, often ambulated, and the nasogastric tube that is placed through the nose down into the stomach during the operation is removed. Many patients will start taking sips of water during the first postoperative day and usually will be discharged from the intensive care unit and go to a floor. The second day after surgery, patients often start taking liquids, and as early as the third postoperative day may actually begin on solid foods. Drains are frequently left in place after the operation to collect any secretions that may be present after surgery. If appropriate, the two drains are removed on the fourth and fifth postoperative days. If a patient is done well with no postoperative complications, they may leave the hospital as early as the sixth or seventh day, but a hospitalization of about 8 days is the average. After a recovery period of several weeks, the vast majority of patients will be able to resume a normal life. Depending upon the type of tumor and lymph node involvement, chemotherapy or radiotherapy or both may be indicated starting 6 or 8 weeks after surgery. Como se vio en el video, pues tenemos dos tipos de técnicas de Whipple, que es la Whipple clásica y la preservación pilórica, en el que una se hace una recepción de la porción distal del estómago y la otra en el que se preserva el estómago completo y la porción proximal del duodeno permanecen intactos, en el que solamente se hace el corte para pues tener pues la visibilidad del páncreas y pues realizar el procedimiento antes mencionado. Y en el otro pues se extirpa el estómago distal y el astro gástrico, ¿no? Completamente. El consenso clínico es de que ambas técnicas comparten el mismo protocolo para el resto de la operación y las revisiones son sistemáticas para poder realizar el corte y no mostrar diferencias significativas en mortalidad y morbilidad o supervivencia general a lo largo del plazo entre ambas técnicas, en el que se hará pues una consideración por parte del cirujano cuál es la técnica más adecuada para el paciente dependiendo pues en la ubicación del tumor del páncreas y pues la área afectada del mismo. Los pilares del éxito quirúrgico son tres, que es la precisión anatómica, en el que se van a evaluar pues las posibles variables anatómicas que pueda tener el paciente, haciéndose un estudio antes de realizar el procedimiento para evitar posibles complicaciones durante el procedimiento, que el mayor miedo pues es una fístula o también una hemorragia.
La reacción oncológica con márgenes limpios y reconstrucción de 3 vías perfectamente libres de tensión, en el que se tendrá que realizar muy bien la sutura para evitar una tensión excesiva y pues que haya pues daño al momento de realizar el procedimiento. Luego, la selección rigurosa, en el que no todos los pacientes pueden ser aceptados para la cirugía del procedimiento, y el uso impecable de imágenes trifásicas para poder generar un estudio completo de la anatomía del paciente, así como para identificar el límite exacto entre lo resecable y lo irresecable, en el que se puede ver si un proceso patológico del páncreas se puede generar un acomodo quirúrgico o es irreversible el padecimiento que tiene el paciente. Y el 3 es la vigilancia y el rescate, pues es monitoreo enzimático en tiempo real, en el que se tiene que tener los niveles enzimáticos estables generados el hígado, como pues la bilirrubina, y pues las posibles complicaciones que se puedan generar haciendo una intervención interdisciplinaria para que intervengan en cuanto a complicaciones que se puedan generar, como un pseudoaneurisma antes de una ruptura catastrófica que pueda generar una hemorragia que pueda generar la muerte del paciente. Ahora, en los artículos que vengo aquí presentando, pues tenemos que es Whipple, un proceso Whipple versus una pancreatectomía distal, un estudio de eficacia y retos de supervivencia y complicaciones en el paciente con un cáncer pancreático. Este estudio lo que encontró fue de que no existe como tal una diferencia entre estos dos, pero sin embargo, lamentablemente, tiene sus limitaciones importantes mismo, dado que solamente tiene un número de corte de 30 pues, pacientes que se les realizó este estudio, en el que establecen pues de que se necesitan evaluar más posibles variables que se puedan realizar para poder llegar a una conclusión específica, pero a lo que va mostrando por el momento los estudios actuales, los nuevos, entre la diferenciación de el distal, o sea, el proceso Whipple y la pancreatectomía distal, pues hasta el momento que no existe una diferencia entre ambos en cuanto a la supervivencia y pronóstico del paciente. Sin más por agregar, pues sería todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos.